10 ideas de manualidades para hacer adornos navideños con tubos de cartón. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. No te olvides darle like, suscribirte y compartir. Vamos a empezar con la idea número 1, que es súper fácil. Para esta idea necesitamos 2 o 3 tubos de cartón que vamos a cortar por la mitad a lo largo y aplastamos lo mejor posible. Lo puedes hacer con las manos o ayudarte con una regla. Medimos y cortamos 5 piezas cuadradas, cada una con las siguientes medidas: 6×6, 5×5, 4×4, 3×3 y 2×2. Cada una de las piezas las doblamos a la mitad en diagonal para formar un triángulo. Lo aplastamos bien, puedes hacerlo con los dedos, ayudarte con una tijera o con la misma regla. Empezamos por la pieza más pequeña, a la que le vamos a pegar un trozo de hilo, cuerda o cordón que servirá para que podamos colgar el adorno. Doblamos la pieza que le sigue en tamaño de la misma forma, por la mitad. Y la pegamos a la pieza pequeña de esta forma. Y así vamos haciendo lo mismo con todas las piezas. Nos debe quedar así, un precioso árbol de Navidad. Cortamos una pieza más pequeña en forma de círculo, rombo, estrella y la decoramos con algunos detalles decorativos. Pueden ser piedritas, brillantes, perlas, lentejuelas, purpurina o lo que tú quieras. Es cuestión ya de gusto de cada uno. Esta pieza la pegamos en la punta de la figura, justo en la base donde está el hilo. Vamos a hacer otra pieza igual para pegarla por detrás. Y listo, ¿a qué es facilísimo? Puedes dejarlo así o decorarlo de otra manera, pegarle piedritas, darle una mano de pintura, de purpurina. Escríbeme en un comentario de qué forma se te ocurre que lo podemos decorar o forrar. Este mismo diseño lo puedes hacer con otro tipo de materiales o hacerlo de tamaños diferentes. Prueba hacerlo de diferentes formas para decorar tu árbol de Navidad. Vamos ahora con la idea número 2, este precioso ángel navideño. Para esta idea voy a reutilizar los tubos de cartón que tienen la parte de adentro en color blanco. Si no lo consigues, simplemente lo puedes pintar. Cortamos el tubo a la mitad porque vamos a cortar 4 piezas redondas con las siguientes medidas de diámetro: 9 centímetros una pieza, 6 centímetros 2 piezas y una de 2,5. Doblamos la pieza grande por la mitad y luego la doblamos nuevamente a la mitad. Esto divide la pieza en 4 partes. Doblamos la zona curva de una de estas partes de manera que nos quede como una especie de pestaña. Como mi tubo tiene ese lado blanco, esta pestaña se verá blanca. Hacemos lo mismo en el otro lado. Le damos la vuelta y ahora vamos a doblar este lado de manera que tenemos que hacer coincidir con el doblez o la marca que está justo en la mitad del círculo. Hacemos lo mismo con el otro lado. Este será el cuerpo del ángel. Hacemos lo mismo con las otras 2 piezas. Ponemos un poco de pegamento en esta parte. También en el otro lado. Y lo mismo con las otras 2 piezas. Pegamos las piezas pequeñas a la grande de esta forma. Una pieza a cada lado. Estos serán los brazos del angelito. Ponemos un poco de pegamento para pegar estas pestañas. Pegamos el otro brazo. Y por último pegamos la cabeza. Y así ya tenemos la base del angelito. Ahora lo pueden decorar como quieran. Yo pegaré unas perlitas pequeñas en la parte de la cabeza, como si fuera un aro, ¿no? La aureola, de esta forma.
También le pondré una tira de perlitas a lo largo del centro del vestido a modo de botones. Cortamos un trozo de hilo y lo pegamos en la parte de atrás de la cabeza para que lo podamos colgar. Hacemos otro igual para pegarlo por el otro lado. Así tendrá un bonito acabado. Si te gusta esta combinación de colores, puedes usar pintura blanca o pintarlos de cualquier otro color. Hice una segunda opción con algunos pequeños cambios, como que las mangas van por debajo de la solapa del vestido, la aureola se la hice con las perlitas por fuera de la cabeza y no le puse perlitas al vestido. Y la parte del vestido y de las mangas no las pegué para que quedara como con un poco de volumen. De todas formas, esto es a gusto de cada uno, tú decóralos como prefieras. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta idea? A mí me parece bastante fácil y queda espectacular. Es una linda manera de decorar nuestro árbol de Navidad. No te olvides de escribirme en un comentario cuál de estas dos opciones te ha gustado más. Y no te olvides de compartir el vídeo, así ayudamos a más personas. Veamos ahora la idea número 3, otro sencillo arbolito de Navidad. Esta idea también es muy fácil, tan solo necesitamos cortar 4 piezas redondas, una de cada con las siguientes medidas, 9, 8, 7 y 6 centímetros. Las doblamos a la mitad y luego a la otra mitad, para que nos quede la pieza con las marcas de los 4 espacios. Doblamos nuevamente, pero en sentido contrario a como están los dobleces, de esta forma. Hacemos lo mismo en el otro lado. Nos debe quedar así. Hacemos lo mismo con las otras piezas. Cortamos un trozo de hilo para poderlo colgar y lo vamos a pasar por un huequito que le vamos a abrir a la pieza más pequeña en todo el centro. Metemos el hilo ya doblado y luego hacemos un nudo. Y para sujetarlo le voy a poner un puntito de pegamento. Le metemos por debajo la pieza que le sigue con un poco de pegamento en la punta, de esta forma. Hacemos lo mismo con la pieza que le sigue en tamaño. Y por último metemos la pieza más grande. De esta manera tenemos nuestro arbolito ya montado. Ahora viene la parte de los adornos y la decoración, que es a gusto de cada uno. En la parte del hilo le voy a meter una cuenta dorada. Justo encima de la cuenta voy a pegar una estrella dorada, una por delante y una por detrás. Y luego para decorar el arbolito le voy a ir pegando lentejuelas doradas, justo en el borde de cada una de las capas. Vamos a decorarlo de la misma forma por la parte de atrás. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo ha quedado este precioso arbolito? Otra opción puede ser pintarlo, ponerle purpurina, brillantina, pegarle bolitas, perlitas, piedritas brillantes. Escríbeme en un comentario cómo lo decorarías tú. La idea número 4 es una esfera en espiral grande. Vamos a reutilizar un tubo grande de cocina y uno pequeño. Yo usaré este que tiene la parte de adentro blanca. Cortamos, abrimos y aplastamos. Cortamos una pieza de 7 por 9 centímetros. Medimos y marcamos a 1 centímetro y luego vamos haciendo marcas a medio centímetro. Y luego hacemos lo mismo abajo. Con ayuda de un objeto que puede ser un rotulador, vamos a irle dando forma para que quede como una especie de tubo. Enrollamos la pieza de manera que queden las marcas hacia los lados y pegamos la pieza montándola hasta la marca de 1 centímetro.
Nos va a quedar como un tubito delgado. A los extremos de este tubo le vamos a pegar como una especie de tapa que vamos a hacer con las tiras del tubo que nos sobró. Simplemente vamos a enrollar la tira de cartón hasta conseguir el tamaño justo para que entre en uno de los extremos del tubo. Para el otro extremo vamos a hacer lo mismo, pero antes cortamos un trozo del hilo, lo doblamos y lo pegamos para empezar a enrollar el cartón y así formar la segunda tapa que vamos a pegar en el otro extremo. Del tubo de cartón grande vamos a cortar 12 tiras de 20 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Vamos a pegar la primera tira en el extremo superior del tubito, justo en la primera marca que hicimos donde está la unión del tubo. Justo al lado pegamos la siguiente tira en la siguiente marca. Así las vamos pegando una a continuación de la otra, hasta pegar la última pieza. Nos debe quedar así. Luego tomamos la primera pieza, la que está justo en la unión de la marca, y le damos una pequeña curva para que tenga la forma de esfera. Y la pegamos justo en la marca de la unión del tubito. Luego hacemos lo mismo con la siguiente. Y así vamos pegando una tras otra cada una de las tiras hasta terminar de pegarlas todas. Aprovecho para invitarles a que visiten mi blog crearreciclar.com. En él van a ver ideas de manualidades con reciclaje creativo, las medidas, los materiales y el paso a paso, y muchísima otra información que estoy segura les servirá de ayuda. Podemos hacer este adorno del tamaño que queramos, puede ser un poco más pequeño, un poco más grande, pintar el cartón, decorarlo, forrarlo, eso lo dejo a gusto de cada uno. Escríbeme en un comentario si te gustó esta idea y de qué manera lo decorarías. Yo lo dejaré así blanco, que es el color original que viene el tubo de cartón. Estrella de 8 puntas, idea número 5. Vamos a necesitar 8 tubos de cartón que cortamos a la mitad para abrirlos. Medimos y cortamos 8 piezas de 8 por 8 centímetros. Marcamos la pieza a la mitad en diagonal, de una esquina hacia la otra. Doblamos la esquina de manera que coincida con la marca del centro. Hacemos lo mismo con la otra esquina. Luego doblamos esta parte hacia adentro, hasta que llegue a la marca del centro. Esta manera de hacer figuras, así doblando el papel o el cartón, se conoce como origami. Nos debe quedar así. Ahora vamos a doblar de este punto a este punto, pero hacia atrás. Nos debe quedar una figura como una especie de triángulo con otro pequeño triángulo que sale por detrás. Así vamos a hacer lo mismo con las 8 piezas de cartón. Las dejamos así porque no hace falta ponerles pegamento. Vamos a unirlas entre sí de esta forma. Metemos una pieza dentro de la otra levantando esta pestaña y luego bajamos la pestaña para así sujetarla. Ahora sí ponemos un punto de pegamento por aquí para unir las dos piezas. Repetimos con la siguiente, abrimos la pestaña, metemos la pieza por aquí y volvemos a doblar la pestaña. Ponemos un puntito de pegamento. Y así las vamos a ir pegando todas.
Una vez que metemos la última pieza, le metemos luego la primera pieza dentro de la última pieza y así cerramos el círculo para completar la forma de la estrella. Y ya sabes, si te gustan mis ideas, no te olvides, regálame un me gusta y comparte el vídeo. Me encanta cómo se ve. Es una figura un poquito más compleja de hacer, pero al final lo puedes ir haciendo poco a poco. La estrella la podemos pintar, echarle purpurina, pegarle detalles decorativos o dejarla así tal cual. Yo le pegaré estos brillantitos plateados por el borde del círculo de adentro. Escríbeme en un comentario si decorarías la estrella de una forma diferente y para qué crees tú que podemos utilizar esta hermosa estrella. Me gusta mucho cómo se ve, pero por detrás me encanta. Me imagino esta estrella pintada toda de dorada y con bastante purpurina. Tú decórala como más te guste. Si la quieres para colgar, recuerda ponerle un trocito de hilo que puedes pegar en alguna de las puntas. Yo me la imagino para poner en la parte de arriba de nuestro árbol de Navidad. O para regalar, para pegar en alguna postal o en una tarjeta navideña. ¿Y a ti, para qué se te ocurre que podemos hacer esta preciosa estrella de Navidad? No te olvides, escríbeme un comentario y comparte el vídeo para así llegar a muchas más personas. Para la idea número 6 le voy a dar dos opciones de la misma idea. Vamos a reutilizar dos rollos del cartón del papel de cocina que es más largo que el del papel de baño. Cortamos el tubo a la mitad, lo abrimos y lo estiramos bien. Medimos y cortamos una pieza cuadrada de 13 centímetros de cada lado. Doblamos el cuadrado a la mitad para que nos quede en forma de triángulo. En uno de los lados hacemos marcas a 1 centímetro de separación en cada una. Y marcamos estas separaciones pero sin llegar hasta el final. Es decir, la parte del cartón que está doblada. Cortamos por las marcas hasta llegar a medio centímetro del borde. Abrimos nuevamente el cartón y nos debe quedar así. Vamos a doblar la primera tira de abajo y la vamos a pegar justo hasta el otro lado. Te puedes ayudar con un lápiz para darle la forma en el borde. Doblamos el otro lado y lo pegamos justo encima de la primera. Hacemos lo mismo con la siguiente. Primero un lado y luego el otro. Recuerda, al doblar las tiras no las aplastes, ayúdate con un lápiz para que queden redondas. Hacemos lo mismo hasta llegar a la última. En la punta nos debe quedar esta figura en forma de rombo, que será el pico o la punta de nuestro árbol. Me encanta cómo se ve este arbolito y es súper fácil de hacer. Vamos a hacer dos piezas iguales. Cortamos un trozo de hilo y lo pegamos en la parte superior del árbol, por la parte de atrás de una de las piezas. Y ponemos pegamento por todo el centro para luego pegarle encima la otra pieza. Yo le pondré pegamento únicamente por el centro. Ya nuestro arbolito está terminado. Ahora viene la parte decorativa. Podemos pintarlo, ponerle adornos brillantes, perlas, forrarlo como quieran. Podemos ponerle lentejuelas plateadas, doradas o unas lentejuelas rojas muy pequeñitas que son las que le voy a poner yo. Esta sería, digamos, la decoración para la primera opción que les quiero mostrar de esta idea. Primero una tira de lentejuelas por todo el centro, luego en la parte de arriba como una especie de estrella y luego lentejuelas sueltas por toda la pieza. Me parece que se ve precioso. ¿No te parece? Es una idea súper bonita. Vamos a hacer lo mismo ahora por la parte de atrás. Lo podemos dejar así o agregarle más detalles decorativos.
Coméntame qué otros materiales podríamos utilizar para decorar este precioso árbol de Navidad. La segunda opción la voy a hacer con los tubos blancos, un poquito más pequeño, y lo voy a decorar con las mini perlitas, pero únicamente con una tira a lo largo y luego en forma de estrella en la parte de arriba. Coméntame cuál de las dos opciones te gustó más. Esta técnica, si quieres, la puedes utilizar con otro tipo de materiales, con tela, con papel, con cinta de telas o con materiales reciclados como botellas de plástico o envases de estos de leche de Tetra Brick, o hacerlo con los tubos de cartón, pero los podemos pintar o forrar. Son súper fáciles de hacer y quedan espectaculares. La idea número 7 es con una técnica completamente diferente. Cortamos un tubo de cartón a la mitad, lo abrimos, lo estiramos y marcamos varias tiras de 1 centímetro de separación y 14 centímetros de largo. Cortamos por la marca. Cortamos en total 20 tiras y vamos a empezar a enrollarlas utilizando primero 2 piezas. Te recomiendo que con un palito o con la misma regla le des un poco de forma al cartón, así será mucho más fácil de enrollar. Con ayuda de un palito de madera vamos enrollando, ponemos pegamento y continuamos enrollando. Recuerda irme escribiendo un comentario de cuál de las ideas te va gustando más. Cuando terminamos de enrollar la primera tira, continuamos justo encima con la segunda tira, porque queremos que nos quede una pieza un poquito gorda. Nos debe quedar así. Vamos a hacer lo mismo con el resto de las tiras hasta formar 10 piezas iguales. Las vamos a ir pegando de esta forma. Pegamos 2 piezas justo por la parte donde termina el cartón, porque así ocultaremos esta parte. Hacemos lo mismo con las otras 2 y luego pegamos estas 2 piezas. Luego pegamos 3 piezas, luego pegamos 2 piezas, luego pegamos las 3 piezas justo encima de las 4 piezas, las 2 piezas justo encima de las 3 y por último la pieza que está sola. Nos debe quedar una figura en forma de triángulo. Con otra tira de 1 centímetro de ancho vamos a hacer un rollito pero más pequeño y la pegamos en la punta del árbol. Cortamos 2 tiras de 2 centímetros de ancho y 14 de largo y las enrollamos. Esto será el tronco de nuestro árbol. Lo pegamos en la parte de abajo justo en el centro. Ya nuestro adorno está casi terminado. Ahora vendría la parte decorativa o también lo podemos pintar y pegarle todos los adornitos que queramos. Para darles un ejemplo, yo usaré estas preciosas perlas blancas. Voy a separarlas para utilizarlas una por una. Me parecen muy bonitas. Voy a pegar cada una de ellas justo en el centro de cada pieza enrollada. Y una perla un poquito más pequeña justo en la pieza superior. Me encanta cómo se ve. Recuerda también ponerle las mismas perlitas en la parte de atrás. Y listo, ya nuestro adorno está terminado. Si lo quieren para colgar, le ponen aquí un trocito del mismo hilo. ¿A que se ve súper lindo? Bueno, a mí me encanta cómo se ve y además me parece de verdad que es súper fácil de hacer. Si prefieren lo pueden hacer con las piezas así un poquitito más pequeñas o le ponen más cantidad de piezas para hacerlo más grande. Veamos ahora cómo hacer la idea del adorno número 8. Para esta idea vamos a cortar 12 tiras de 1 centímetro de ancho por 13 de largo. Cada una de estas tiras las vamos a doblar. Les vamos a poner un puntito de pegamento
para darle forma como si fuera un lazo, una lazada simple. Nos debe quedar algo así. Hacemos lo mismo con 6 piezas. Empezamos pegando 2 piezas por aquí, tan solo con un puntito de pegamento. Luego pegamos otra pieza. Pegamos la otra pieza y así hasta tener pegadas las 6 piezas. La última se debe unir con la primera. Nos va a quedar de esta forma. Luego tenemos que ir pegando los extremos de las tiras, montando uno sobre otro. Así hacemos lo mismo con todos los extremos. Nos va a quedar con esta forma. Hacemos una segunda pieza igual a esta. Vamos a pegar estas 2 piezas para formar una figura como en forma de esfera. Vamos pegando las piezas de esta forma. Recuerda suscribirte a mi canal, así no te perderás ninguno de mis videos tutoriales. Y así las vamos pegando todas. A que se ve genial y no es tan difícil como parece. Lo podemos dejar así, aunque me parece espectacular si pintamos el cartón con algún tipo de pintura metalizada. Y para darle un toque decorativo vamos a escoger unas perlas que sean grandes, pueden ser doradas o blancas, y las podemos pegar aquí en todo el centro. Pegamos una a cada lado. Lo podemos dejar así, o si prefieres le puedes pegar más perlas, brillantitos, pintarlo. Y si lo queremos colgar, vamos a cortar un hilo, pero esta vez lo vamos a pasar por todo el borde, justo donde se unen las 2 piezas. Dejamos un poco de hilo para poderlo colgar y hacemos un nudo. ¿Qué tal? ¿A que se ve increíble? Esta, la verdad es que me encanta cómo se ve. Tiene un diseño precioso. Escríbeme en un comentario de qué manera decorarías este precioso adorno. Para la idea 9 vamos a hacer un árbol en 3D. Es muy fácil. Necesitamos cortar 5 piezas redondas con las siguientes medidas de diámetro: 9, 8, 7, 6 y 5 centímetros. Una de cada. Cada pieza las vamos a doblar, primero a la mitad, después al otro lado a la mitad. Nos van a quedar 4 espacios. Ahora vamos a doblar a la mitad, haciendo que coincidan las marcas de los dobleces, y luego volvemos a doblar hacia el otro lado para que en total la pieza nos quede dividida en 8 partes. Cada uno de estos 8 espacios los doblamos a la mitad hacia el otro lado, para que nos queden cada uno de los espacios en forma como de picos, ondas. No sé si me explico, mejor fíjate cómo lo hago. ¿Ves? Debe quedar así, como un pico. Hacemos lo mismo con cada una de las piezas, con cada uno de los espacios. Nos debe quedar la forma como si fuera una sombrilla. Le vamos a abrir un hueco en todo el centro. Hacemos lo mismo con las 4 piezas. Para unirlas vamos a necesitar unas cuentas que pueden ser así como de plástico o de madera. Y también esta piedra decorativa que la pondré justo en la punta del arbolito. Vamos a cortar el hilo un poquito más largo, calculando aproximadamente el largo del tamaño que queremos hacer el pino. Le hacemos un nudo para unir los extremos y le ponemos ya la primera cuenta. La metemos y la sujetamos con un nudo.
Metemos el hilo a través del hueco de la pieza más grande. Metemos otra cuenta y calculamos más o menos un espacio que puede ser de 1 o 2 centímetros para hacerle otro nudo y que la cuenta nos quede ahí. Sujetamos la cuenta con un nudo, o si prefieres también le puedes poner pegamento. Metemos el hilo por la siguiente pieza y así repetimos hasta terminar las 5 piezas. Y ya tiene la forma de árbol de Navidad. Me encanta. Por último, metemos una cuenta por el hilo para darle ese toque decorativo a la punta del árbol. Pueden utilizar el detalle decorativo que prefieran. Lo podemos dejar así o decorarlo con los materiales de manualidades que más les guste. Yo lo voy a dejar así porque me parece que se ve espectacular. Este me parece que es un diseño muy divertido. ¿No les parece? No se olviden de irme comentando cuál de las figuras les va gustando más. Y por último, la idea 10, que es facilísimo. Es una idea muy sencilla. Vamos a necesitar cortar 12 tiras de cartón de 1 centímetro de ancho, 2 de cada una de las siguientes medidas: 14, 12, 10, 8, 6 y 4 centímetros. Unimos 2 piezas por un extremo con un puntito de pegamento. Doblamos el otro extremo hacia adentro, lo pegamos en el centro y hacemos lo mismo con el otro lado. Nos debe quedar con la forma como si fuera un lazo. Hacemos lo mismo con las 2 tiras de cada tamaño. Para unir todas estas piezas entre sí podemos utilizar unas perlas como estas. Las separamos porque las vamos a ir pegando de una en una. Pegamos una perla en todo el centro. Encima pegamos la pieza que le sigue en tamaño. Pegamos otra perla en todo el centro y así repetimos con cada una de las piezas. En la última pieza pegamos una perla y encima vamos a pegar una pequeña pieza de cartón que vamos a hacer enrollando una tira de medio centímetro al que le pegaremos un trocito de hilo por dentro para poderlo colgar. Pegamos la pieza encima de la perla. Si hacemos las piezas de este tamaño, se quedará un árbol más bien chato. Pero como segunda opción puedes cortar las tiras de manera que se diferencien de tamaño 1 centímetro y puedes hacer más tiras. De esta manera vamos a tener un arbolito más alto y estilizado. Coméntame cuál de las dos formas te gusta más. Estas sencillas ideas son perfectas para decorar el árbol de Navidad, para hacer lindas tarjetas o postales navideñas, o para hacer con los peques como manualidades para las actividades del colegio. Esta técnica la podemos hacer con otro tipo de materiales. Podemos utilizar cintas de tela, papel, otro tipo de cartón. Si prefieres también lo puedes pintar, decorar como tú quieras. Bueno, corazones, espero que les hayan gustado estas 10 ideas para hacer adornos navideños y que se animen a hacerlos porque, como ven, son súper fáciles de hacer. Escríbeme en un comentario cuál de las 10 ideas te ha gustado más y recuerda que tu apoyo es súper importante para mí. Por eso, para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribes un comentario, comparte el vídeo con tus amigos por las redes sociales. No te olvides de visitar mi blog crearyreciclar.com, donde encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo y mucha información adicional que estoy segura te servirá de ayuda. Y para no perderte ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de las notificaciones, sígueme en mis otras redes sociales y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!